SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes que vamos a dedicar casi en exclusiva a lo que pasó ayer, que es la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, segundo mandato del candidato y ya presidente republicano Donald Trump, con todo lo que ya pasó ayer, más allá de esa ceremonia de toma de posesión, esa firma enloquecida de decretos para ir derribando, demoliendo todo lo que había propuesto, las iniciativas que había tirado adelante la administración de Joe Biden. Vamos a ir con todo ello despacito y poquito a poquito para ir analizando todo lo que pasó, y para ello está Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Elena Pisonero, muy buenos días. Hola, buenos días. Joan Subirats, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar, porque hay mucho que contar y mucho que analizar con este retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Es ya oficialmente el presidente número 47 de Estados Unidos. Ha vuelto a la Casa Blanca con la intención de borrar a toda prisa, y de hecho ayer ya empezó, insisto, de manera casi compulsiva, de borrar todas las medidas aprobadas por Joe Biden y comenzar con lo que él ha llamado la edad de oro de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es el primer convicto en ocupar la Casa Blanca y ha empezado desde el minuto 1 a aprobar órdenes ejecutivas con las que borra el legado de la anterior administración en temas tan delicados como la igualdad racial, medidas contra la discriminación sexual. Comienza Trump una nueva etapa, Sara, dando una idea de lo que va a ser su gobierno, indultando a los asaltantes del Capitolio, sacando a su país, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, o declarando la emergencia en la frontera con México. Sí, un presidente, Donald Trump, que ha querido mantener el suspense hasta el final. Las primeras órdenes ejecutivas las ha firmado en ese pabellón frente a unos 20.000 simpatizantes. Y lo ha hecho con toda la grandilocuencia que le caracteriza, con un narrador que iba describiéndolas una por una mientras él las firmaba y las mostraba ante un público enloquecido. Next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Ha abandonado formalmente el Acuerdo de París para el cambio climático, ha eliminado el teletrabajo para los funcionarios, aunque lo primero que ha hecho es revocar 78 decretos impulsados por Joe Biden, relacionados con el clima, la diversidad o incluyendo, por ejemplo, volver a designar Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Algunas medidas parecen más bien simbólicas o son poco específicas, como un decreto que ordena a las agencias del gobierno abordar la crisis del coste de la vida, o otro para proteger a las mujeres de la ideología de género, aunque las órdenes más esperadas las ha dejado para el final. Nada más llegar al despacho Oval, ha indultado a 1.500 condenados por el asalto al Capitolio. Y acto seguido ha dedicado varias horas a firmar decenas de órdenes que había prometido. Ha decretado la emergencia nacional en la frontera para empezar con su plan de deportación masiva, medidas también para fomentar la extracción de hidrocarburos, ha salido de la Organización Mundial de la Salud o ha eliminado el derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en suelo americano, medida que muchos expertos creen que vulnera la Constitución. Y todo ello desde un despacho Oval donde se le ha visto más cómodo que nunca y donde no ha querido perder el tiempo. Ahora vuelvo a Washington porque algo llamativo del inicio de esta segunda etapa de Donald Trump al frente de los Estados Unidos ha sido no solo el qué, sino el cómo. El regreso de Trump a la Casa Blanca comenzó con una toma de posesión en la que estuvo rodeado de familiares, de miembros de su gabinete. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y una ceremonia en la que además de los miembros de su gabinete y sus familiares tuvieron especial relevancia algunos asistentes, empresarios multimillonarios de las tecnológicas, los dueños de Amazon, de Facebook, de WhatsApp, que se han convertido en los grandes aliados, en los grandes apoyos de Trump. También estuvo Joe Biden, y Elon Musk, por supuesto. También estuvo Joe Biden para el traspaso de poderes, escuchando cómo le dibujaba como el culpable, ahí estoicamente sentado, escuchando cómo le atribuía Donald Trump a Joe Biden todos los males de Estados Unidos, el culpable del declive del país. Serio, sin aplaudir, como tampoco aplaudieron el resto de expresidentes que habían asistido a esa toma de posesión, Pablo.
Exacto, detalles de la puesta en escena. Uno de los más destacados, sin duda, el que señalabas, la posición privilegiada en la ceremonia de esa oligarquía tecnológica, los Elon Musk, los Zuckerberg y compañía, que simbolizan esa nueva era que se abre ahora en Estados Unidos. Elon Musk, por cierto, se mostró especialmente contento cuando Trump dijo que uno de sus objetivos sería ir a Marte. El foco también se centró en el vicepresidente J.D. Vance, el más joven en el cargo en la historia de Estados Unidos y que parte con cierta ventaja en esa carrera de fondo que ahora se abre, que es el de la sucesión de Donald Trump, aunque para eso queda mucho, queda 4 años y el presidente es tan imprevisible que es pronto para eso. Llamó también la atención Barron, el hijo de Trump, el sombrero de su madre y primera dama, Melania, que ocultaba en todo momento sus ojos y facilitó que Trump no llegara a besarle a su llegada al Capitolio, y sobre todo también llamó la atención, como decías, la actitud que mantuvieron Joe Biden y Kamala Harris durante todo el discurso del presidente, más parecido a un mitin que al discurso inaugural de un alto cargo. No hubo concesión ni a ellos ni a sus predecesores. Porque Trump habló de años de traición a los estadounidenses, de un establishment corrupto y radical, incapaz de gestionar las crisis. Habló de un país en declive y a él como salvador. De hecho, aseguró que Dios le salvó de los intentos de magnicidio para hacer América grande de nuevo, para liderar lo que llamó revolución del sentido común, para inaugurar el Día de la Liberación de los Americanos. The golden age of America begins right now. Y para dar por inaugurada una nueva era de oro de Estados Unidos, con una agenda ultra de la que señaló algunos objetivos que luego ha empezado a desarrollar en esas primeras órdenes ejecutivas que nos destacaba Sara. Luego, Pablo, vuelvo contigo. Porque después de lo que pasó en el Capitolio, después de lo que pasó en la Casa Blanca, está, Sara, la celebración del presidente con sus seguidores. Hasta 20.000 personas se congregaron en un estadio para celebrar su toma de posesión. El presidente fue ovacionado en varias ocasiones y ahí fue donde empezó a afirmar ante el público, retransmitiendo con un speaker, contando qué es lo que estaba haciendo en cada momento Donald Trump. Ahí empezó a afirmar esas órdenes ejecutivas que sus seguidores creen que van a servir para empezar esa edad de oro. Sí, el frío no ha impedido que miles de simpatizantes hayan tomado las calles y hayan hecho horas y horas de colas para intentar acceder al estadio desde donde se ha podido seguir toda la toma de posesión y donde Donald Trump ha dado su primer gran discurso como presidente. It just represents taking America back, like we were on such a down slope. Y hemos visto a miles de seguidores esperanzados por recuperar esta era dorada que Trump les promete, porque creen que el país sufre un fuerte declive, y en general hemos visto mucha euforia y mucha emoción ante un momento que califican de histórico. Just tears in my eyes thinking about all the hell that he's been through, and this is justice. This is justice for America and it's justice for Trump. Tengo lágrimas en los ojos pensando en todo el infierno que ha vivido, y hoy se ha hecho justicia no solo para Trump, sino para el país, nos contaba esta chica de California. De hecho, podíamos ver palabras como justicia o lucha en muchas camisetas y merchandising propio del movimiento trumpista, donde se le suele representar como un héroe y como un mártir, mientras que otros simpatizantes hablaban de este nuevo capítulo y lo hacían con sed de venganza. He's getting rid of the rot in his town. From the Senate to the Congress. Este hombre prometía acabar con la putrefacción, convencido de que Trump va a terminar con la corrupción que denuncia que hay en el gobierno, con la ayuda, entre otros, de Elon Musk y su departamento de eficiencia gubernamental. Sara, gracias. A vosotros. Nos queda todavía mucho por diseccionar de lo que pasó ayer, de las consecuencias, de las reacciones. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos con ello y también arrancamos el análisis. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Elena Pisonero, Joan Subirats y José Miguel Contreras. Y está también aquí Ángeles Caballero. Ángeles, buenos días. Buenos días. Porque ayer le dije, coge el cuaderno, siéntate delante de la tele, porque no teníamos acreditación para ella. Siéntate delante de la tele y mira esa investidura y a ver qué te sugiere. Pues mira, a pesar de no haber estado efectivamente acreditada, lo que hubiera yo disfrutado si hubiera estado acreditada, necesitaría varios cuadernos.
La lectura que saqué un poco de lo que vi ayer y de lo que vimos muchas personas probablemente en directo fue que creo que en realidad ayer ganaron 2 personas apellidadas Trump. La primera es Donald John. En las urnas, en noviembre, en el atril, este lunes día de Martin Luther King, demostró que quiere morir matando, habló sin papeles contra los sin papeles y sigue empeñado en hacer de América, creo yo, un lugar más estrecho, que no más grande, por mucho que lo repita. La era dorada de América empieza ahora, prometió, porque lo de ayer fue un enorme chute de autoestima. Volveremos a ser la envidia del mundo, arrasaremos con los problemas, extirparemos lo que nos sobre y que viva la revolución del sentido común. Chauvinismo con gorra de béisbol. Pero ganó también Ivanka, la verdadera primera dama, con esa cara tan despejada, la sonrisa perfecta y los andares de paseillo en las ventas, la que habla con los de Silicon Valley y alguna que otra vez con las señoras de Arizona, la que sabe estar en su sitio, la que formó una familia como Dios manda. Ella, Ivanka, una vez contenidos los genes de su difunta madre Ivana, tan dada a las portadas y al barroco, está dispuesta a cumplir con las cualidades que se esperan de la verdadera mujer estadounidense: calidez y elegancia, esas virtudes por las que rezó uno de los reverendos que participaron en el acto y que vinculó con la actual esposa del presidente. También ganó Dios, a juzgar por la cantidad de veces que fue mencionado e invocado. Plegarias por doquier, predicadores de todo tipo con más o menos decibelios. Menos mal que Estados Unidos es un estado laico, señoras. Pero ayer creo también que hubo 2 víctimas. La primera es Melania, luciendo un sombrero como escudo para que no le viéramos la mirada y para esquivar el beso de su marido. Vestida de luto no por América, sino por la vida que le espera. Dosificando sonrisas, haciendo que todo va bien, que nunca antes estuvo mejor. Se vivía mejor sin agenda pública, Melania. A veces parecía que rezaba porque la próxima vez el francotirador tenga un poco más de suerte. Y también perdió Barron, que no sonrió ni una sola vez en el acto. No se le quitó en ningún momento la cara de hastío y de pena, separado por unos cuantos asientos del resto de sus hermanos y cuñados, sin saber muy bien dónde mirar, porque por no poder ni siquiera tenía los ojos de su madre donde buscar refugio. Es el mismo niño que posó para unas fotos a lomos de un león de peluche hace 15 años. Es hoy un bigardo de 2 metros. En aquellas imágenes, tomadas en Nueva York junto a sus padres, solo uno de los 3 sonreía. El mismo que desde hoy es presidente, la nueva sonrisa de América. Muchos detalles de esta ceremonia de toma de posesión, porque además de esos decretos, de esas órdenes ejecutivas que firmó de esa manera compulsiva desde el primer momento Donald Trump, la ceremonia en sí ya dijo mucho. Incluso el sitio donde se celebró, es verdad que en el exterior hacía mucho frío, pero se celebró en el interior. Quizá no quería ver ese mall sin mucha gente el presidente Donald Trump, o sí, se hubiera llenado, no lo sé. Y en cualquier caso, yo creo que también hay algo de simbolismo, el hecho de tomar posesión del cargo en una de esas que me llama mucho la curiosidad, que se llaman rotondas del Capitolio de los Estados Unidos, que intentaron asaltar a aquellos a los que ahora ha indultado Donald Trump. Le habíamos escuchado, lo mismo que dijo ayer en el discurso de investidura, se lo habíamos escuchado decir muchas veces a Donald Trump durante la campaña desde que dejó la presidencia de los Estados Unidos. La diferencia ahora, Víctor, es que lo dice en su discurso de investidura, lo dice además con su predecesor sentado al lado, al que le enmienda la totalidad de su gestión durante 4 años, e inmediatamente se pone a firmar los documentos necesarios para revocar cualquiera de esas iniciativas. Sí, nunca una revolución del sentido común ha sido tan loca como la que presentó ayer Donald Trump, ¿no? Su discurso fue megalomaníaco, anunciando el inicio de la edad dorada de América, narcisista, diciendo que es el presidente más atacado de la historia de Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha tenido, por ejemplo, a Abraham Lincoln, ignorante con todas las medidas anunciadas, por ejemplo, con los aranceles, que dijo que en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, vamos a gravar a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Eso es de un analfabeto económico. Y luego, obviamente, amenazador contra los funcionarios del Departamento de Justicia, contra los inmigrantes, ¿no? A mí me parece que lo más ridículo de ayer fue hacer la comparación entre Kennedy en su discurso prometiendo ir a la luna en nombre de las democracias del mundo frente al autoritarismo de la Unión Soviética, y Trump ayer, que dijo que plantaría la bandera estadounidense en Marte para favorecer el sueño de un billonario ególatra como Elon Musk. A mí me resulta difícil elegir lo peor en todo el discurso, plagado, yo creo que de las 2 cosas más terribles, que es maldad y estupidez, pero
Me quedo con una cosa, yo soy muy partidario de la religión, pero muy enemigo de los mesías en política, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas de fondo en nuestro mundo son los políticos que se erigen como salvadores de la patria enviados por Dios, ¿no? Porque ayer es lo que dijo Trump, cuando dijo aquello que la bala de un asesino me atravesó la oreja, y entonces sentí pues que mi vida se salvó por una razón y que fui salvado por Dios para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande. Yo creo que creerte en una misión sagrada, que es una diferencia de Trump ahora en relación a 2016, es lo peor que le puede pasar a un político. Lo sabemos desde los tiempos de los faraones de Egipto o del rey Sol en Francia, porque claro, cualquier persona que se oponga a los planes de Trump, cualquier estorbo humano va a ser considerado un impedimento diabólico, y tus adversarios van a ser literalmente considerados Satanás o enviados de Satanás, y con ellos no vas a transigir. Por eso me parece muy preocupante, ¿no? Y luego podemos analizar las medidas, ¿no? Porque ahora entraremos en algunas de estas medidas, José Miguel. Bueno, efectivamente yo creo que nos ha hecho un magnífico resumen Víctor. Yo reiterar un poco, por enlazar con su intervención, lo preocupante de ese tono mesiánico, que es sin lugar a dudas yo creo que la característica fundamental nueva que ha incluido Trump a su estilo tradicional. Realmente ayer, más que una toma de posesión, teníamos la sensación de que estábamos delante de una especie de entronización. De hecho, el propio Elon Musk lanzó un tuit luego donde decía la frase de el retorno del rey. Y esta idea un poco imperial, que estaba en su propio discurso, en el que efectivamente no hay fronteras, todo es posible, va a ir a Marte y romperá todo los problemas que él mismo ha ido creando, ¿no? Seguramente me quedo con una idea. Recuerdo hace 8 años, cuando llegó Trump, la idea fundamental de todo el mundo era un poco de desconcierto, de sorpresa. Hay un periodista americano que se llama David Brooks que lo expresó con una frase curiosa que decía: era como ver hace 8 años a Larry Flynt elegido papa. Larry Flynt fue el creador de Playboy, ¿no? Y cómo ahora lo más sorprendente es la normalidad, es decir, cómo la sensación de que está asumido, de que está blanqueado de alguna forma por la presencia de los multimillonarios y por el comportamiento general de unas instituciones que parecen absolutamente doblegadas a lo que Trump representa. Ese Trump que ha conseguido ese triunfo seguramente del alejamiento de las clases dirigentes educadas que históricamente han conseguido los periodos de progreso, para transformarlo en una sociedad complicada, una sociedad que no sabemos a dónde va, que fundamentalmente crea desconcierto, porque yo creo que, como muy bien explicaba Víctor, la conclusión final de ayer es la enorme cantidad de contradicciones que decía. Arrasar a la inmigración y a la vez vender desarrollo. Es imposible que un país crezca sin migrantes, sin inmigración. El coche eléctrico lo va a detener y con detrás tiene a Elon Musk pegado, ¿no? Va a hacer una política de aranceles, efectivamente, diciendo: y vas a luchar contra la inflación. Es decir, hay principios básicos, todo ello rodeado de esta idea de ese feudalismo algorítmico, como le han llamado algunos periodistas, con esa imagen hasta ahora desconocida. Nunca habíamos visto a los más ricos del mundo en primera fila apoyando a este nuevo rey de un mundo que nos lleva hacia un espacio indudablemente desconocido, ¿no? Joan. Sí, realmente ya estamos agotando los epítetos, porque realmente es la situación, o sea, si la comparamos con el primer periodo de Trump, es muy distinta, ¿no? Entonces allí lo que pesaba, lo que era más evidente, era un poco lo anecdótico casi de su llegada a la Casa Blanca, ¿no? Es decir, la capacidad que había tenido de conectar con un sector muy importante de la población y que le había hecho ganar a Hillary Clinton en las elecciones, pero al mismo tiempo la falta de una idea muy a fondo, ¿no? Y esto se vio pues por la cantidad de cambios que hubo en su gobierno, por su política errática, etcétera. Ahora la cosa es mucho más preocupante. O sea, realmente lo de ayer ya es algo que se nota muy pensado. Nos puede parecer, digamos, alucinante, y lo habéis comentado,
pero yo creo que está pensado. Es decir, incluso el hecho de utilizar el tiempo para dividir la sesión de investidura en dos fases, ¿no? La fase de los insiders, de los que están dentro del aparato, más añadiendo lo que podríamos empezar a llamar ya la internacional del malismo, que estaba allí toda reunida, digamos, ¿no? Y fuera hacer el espectáculo casi de circo, ¿no? De con 20.000 personas empezar a prometer un tipo de ejercicio de la política muy alejado de las dinámicas de una democracia, que tiene pues sus procedimientos, sus fases, sus protocolos de discusión, su toma de decisiones. No, allí era él delante de todo el mundo firmando que se había acabado tal, que con un speaker retransmitiendo. Exacto, y esto ya, o sea, parecía más una de las cosas que le gusta a Donald Trump, que es la lucha libre esa americana, ¿no? Digamos, ese ejercicio de la política. Entonces, lo preocupante es, digamos, si esa lógica, si ese ego herido constantemente que está, ¿no? Si os fijáis la diferencia entre la cara, digamos, la foto oficial de cuando el presidente 45 de la foto oficial del presidente 47. Es una foto que mira con una cara, digamos, muy preocupante para todo el mundo. O sea, yo creo que ahí, más allá de las anécdotas que podemos ir, digamos, contando sobre lo que pasó, lo que de fondo está pasando es la sensación de que hay algo que se está rompiendo de manera definitiva en Estados Unidos, ¿no? Elena. Sí, justo iba a arrancar por donde ha terminado Joan, y es que nos podemos mofar de esta puesta en escena que desde una perspectiva europea nos resulta realmente... Bueno, pues eso, imperialista, mesiánica, y nos parece que es tan obvio que como que no va a durar y no es relevante. Yo quiero llamar la atención de que es en Europa donde vemos esto de esta manera. El reciente estudio del European Council for Foreign Relations, ¿no? Decía que es Europa la que ve mal la nueva etapa de Trump, pero el resto del mundo lo ve positivo, ¿no? Yo creo que tenemos que salir de nuestra burbuja y preocuparnos, por supuesto, pero yo diría que ocuparnos más. Yo creo que lo que se ha arrancado no creo que sea desde luego dorada, pero sí es una nueva era en la que, digamos, se consolida una transformación del mundo que se venía alargando desde principios de este siglo y que supone efectivamente un nuevo desorden. No hay un orden, se está reconformando y digamos que Donald Trump ha escenificado determinadas reglas del juego que digamos que se llaman volatilidad, y eso es más fácil de jugar cuando tienes el poderío del que exhibió ayer Donald Trump que la fragmentación y la división de una gran civilización como es la europea, que nos dedicamos a reírnos de los demás y a hacer poco por hacer valer nuestra posición. Yo creo que hay que hacer una dosis de autocrítica muy rápida, eso sí, porque ayer empezó a contar el reloj. Vamos a ir también a la reacción de Europa y a la postura que tenga que adoptar Europa. Antes creo que era Víctor que hablaba de la ignorancia que había demostrado Donald Trump en algunos de los pasajes de sus intervenciones. Hay otro momento de todo lo que pasó ayer, que es que él también se va al despacho Oval a firmar órdenes ejecutivas. Tiene ahí un montón de carpetas para firmar y un montón de plumas. Y mientras él iba firmando, ahí deja entrar a un grupo de periodistas, y mientras él iba firmando órdenes, le iban lanzando preguntas. Bueno, hay un momento en el que Trump confunde a España con un país del grupo de los BRICS, que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son el grupo de países emergentes, porque la pregunta que le lanza al periodista, y ahora lo van a poder escuchar, es sobre el nivel de inversión de gasto de algunos países en defensa y de poco gasto, y ahí entraría España, y ahí es donde Donald Trump lo confunde con uno de los países BRICS y a continuación amenaza con aranceles del 100%. Escuchen. ¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos en defensa, como España o Francia, por debajo del 5%? España está muy por debajo. ¿Qué? Es un país de los BRICS. España lo es. ¿Sabes lo que son los BRICS? Ya lo averiguarás. Pero si los países BRICS quieren hacerlo, pondremos al menos un 100% de los aranceles a los negocios que hacen con Estados Unidos. ¿Sabes lo que son los BRICS? ¿No? ¿Sabes a lo que me refiero?
Además le va preguntando al periodista, ¿sabes lo que son los BRICS? Víctor, ¿qué te parece este pasaje? Pues estupidez y arrogancia, qué bonita combinación, ¿no? La verdad. Cuando dicen que si va a ser el fin de la democracia, el principio de la autocracia, realmente hay con Donald Trump hay un término que han acuñado en Estados Unidos, que es la palabra del año para The Economist, que es caquistocracia, que es el gobierno de los peores, ¿no? Y esto lo demuestra ayer esta anécdota claramente, que Trump es el gobierno de los peores. ¿Qué te parece esta anécdota, José Miguel? Me generó la duda de si era un error, porque una broma. Sí, o el término de insulto que había de los PICs, que era... Sí, es lo que estábamos yo creo que lo confunde. Sí, yo creo que porque realmente lanza como insulto casi lo de los BRICS, que no tiene, yo creo que ningún elemento peyorativo, y él insiste como diciendo, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? En un ejercicio efectivamente una vez más de lo que hemos explicado, ¿no? Lo que es el estilo Trump. Ayer para las cadenas de televisión americanas, por lo que vi, lógicamente era un día o de celebración o casi de funeral. La Fox, que es la cadena tradicionalmente conocida, todo el mundo lo sabe, más defensora del trumpismo, lógicamente fue de fiesta, y me llamó la atención, en el otro lado hay una cadena que es la que representa fundamentalmente el pensamiento más liberal a la americana, que es la MSNBC, y la periodista más famosa de Estados Unidos, Rachel Maddow, hizo una frase que ha tenido bastante repercusión, porque refleja muy bien, yo creo que lo que mucha gente sentía ante lo que ayer ocurría, que fue decir clara frente a la cámara, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Y yo creo que eso a muchos nos pasa, este tipo de secuencias o ese tipo de imágenes, que desgraciadamente puede que se convierta en una rutina a partir de ahora. ¿Qué tipo de política va a hacer Trump? Es completamente distinta seguramente a lo que ocurrió hace 8 años, pero él ha triunfado básicamente, y lo hemos explicado muchas veces, sobre algo que conocemos en todo el mundo y que se va extendiendo, que es la creación fundamentalmente de una sociedad atemorizada, de una sociedad horrorizada ante una serie de peligros externos. Hace 8 años era el terrorismo yihadista, ahora no parece existir, ahora es una mezcla de situaciones diferentes, de políticos corruptos, de inmigrantes, y frente a eso una solución enigmática, desconcertante, y como también decía un periodista ayer en sus crónicas, seguramente plantea la respuesta equivocada a la pregunta correcta. Es decir, en una sociedad en crisis, en una sociedad en un momento muy delicado de la historia, posiblemente Trump sea la respuesta equivocada que la democracia ha acabado por poner encima de la mesa. En el abierto, Víctor Lapuente, Elena Pisonero, Joan Subirats y José Miguel Contreras. Entremos en el terreno de las medidas, algunas que incluyen ciertas contradicciones, como decía antes José Miguel, pero se ha dado prisa el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, en sacar al país de la Organización Mundial de la Salud, de los acuerdos de París por el cambio climático, todos aquellos o aquellas leyes que suponían avances hacia la diversidad. Recordemos, ayer mismo decía en el discurso, a partir de ahora solo hay 2 sexos en Estados Unidos, el masculino o el femenino. ¿Qué sensación, Joan, te dan todas esas medidas que algunas pueden parecer simbólicas, pero otras tienen importante calado? Sí, hay algunas que me parecen espectaculares, ¿no? Es decir, en plena fase de incendios en Los Ángeles, el señor Trump se va de los acuerdos de París, decreta la emergencia energética y habla de perforar y perforar, ¿no? Sí. Eso me parece alucinante, digamos, ¿no? O sea, que realmente ponga por delante los intereses de las industrias petrolíferas, del fracking, y que amenace a Europa que si no compra el gas y el petróleo americano les va a pasar de todo. O sea, esto es como, digamos, desconocer todo lo que está ocurriendo en el mundo desde el punto de vista de emergencia climática. Esto ya me parece alucinante. Y luego hay el resto de medidas, yo creo que aumentan mucho los elementos de contradicción. El domingo Xavier Vidal-Folk en El País hablaba de las fisuras, o sea, que dentro de ese conglomerado que hay de apoyo a Trump,
hay muchas contradicciones internas también. O sea, lo habéis dicho antes con el coche eléctrico y Elon Musk, ¿no? Pero podríamos ir viendo que ese conglomerado, o sea, contra la inmigración, pero se necesitan, ¿no?, personas, como habéis dicho también, para que el país vaya adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Es posible, digamos, contentar a todo el mundo con una lógica de este tipo? Yo creo que esta es la principal contradicción que creo que surge de ahí, ¿no? Es decir, la dificultad de entender hacia dónde va Estados Unidos. Estados Unidos quiere ser el primero ¿de qué? ¿De qué tipo de mundo? Antes que China, de acuerdo, por encima de todo el mundo, liderando ese mundo, el futuro del mundo. Pero ¿hacia qué futuro? ¿Un futuro de qué tipo? Es decir, yo creo que esa incógnita no está presente y seguramente entorpecería esa lógica neoimperial que está intentando impulsar Trump, ¿no? Elena. Sí, pero es que justo este es el debate, ¿no? O más bien la incógnita, como tú bien apuntas, Joan, de cómo va a ser el futuro. La cuestión aquí es que él puede, ¿no? Es decir, lo que está exhibiendo es una capacidad de acción y de ejecución sin parangón en el mundo. Y esto es lo único que sabemos en este momento, más allá de medidas que no deben sorprendernos, aunque siempre hemos pensado que como eran tan irracionales no se pondrían en práctica. Pero precisamente lo que hizo ayer fue una exhibición de que él puede hacerlo. Otra cosa es que eso acabe conformando algo que tenga una lógica, vuelvo a repetir, según nuestros parámetros, pero es que estamos en un entorno en el que todo es prueba y error, y se rompen las reglas y las claves que nos han regido durante casi 100 años, yo diría, y más, ¿no? Cuando decís, sí, efectivamente, una de las lógicas es la transaccionalidad o la negociación permanente para contentar a determinadas partes, sabiendo que, bueno, quien más capacidad tiene de gestionar el todo, pues es él mismo, ¿no? Que tiene un poder casi, sin parangón en la historia de Estados Unidos. Entonces, eso lo estamos viendo también en otros sitios, ¿no? En nuestra propia Europa se van contentando determinadas minorías o determinados apoyos para conseguir una mayoría de gobierno, aunque sean contradictorias entre sí. Yo creo que se trata de un nuevo juego que tenemos que aprender a jugar cuanto antes. Y lo preocupante, efectivamente, como bien habéis mencionado, es el negacionismo a corrientes que son globales y mundiales, como puede ser, desde luego, el cambio climático y la diversidad, ¿no? Pero es un movimiento pendular a un exceso, en algunos casos, de ideologización de lo que era o debería ser un consenso, como es la lucha contra el cambio climático y el respeto a las personas, ¿no? El antiguoquismo claramente es la norma, y tenemos que preocuparnos por cómo eso se acaba trasladando a los comportamientos individuales, ¿no? Pero está claro que está contentando por otro lado, a su electorado y sus apoyos, ¿no? Hombres, jóvenes, incultos y blancos. Víctor. Pues yo creo que todas las medidas anunciadas por Trump son peligrosas, en teoría, ya veremos en la práctica. En primer lugar, porque algunas son inconstitucionales, como negar la nacionalidad a niños y niñas que han nacido en Estados Unidos de padres extranjeros. Eso va contra la Constitución. Ayer por la noche ya se presentó una demanda en New Hampshire por parte de abogados defensores de inmigrantes. Se han anunciado otras medidas en California y Illinois por parte de funcionarios públicos. Esto va a ser clave, la resistencia que va a tener tanto la sociedad civil como organismos públicos a la presidencia de Donald Trump. Ese tipo de medidas. Hace 8 años recordemos que fue un juez de Hawái que le paró los pies a Trump, ¿no?, con una iniciativa inconstitucional que tenía sobre pues restringir los viajes a Estados Unidos desde países musulmanes, porque entonces, como ha dicho José Miguel, la amenaza eran los países musulmanes o el terrorismo. En segundo lugar, algunas medidas, muchas son feas, pero tampoco eran muy guapas las de Biden. Es decir, Trump puso los aranceles, pero Biden mantuvo aranceles. Trump se retira de los acuerdos de París y Biden había vuelto, pero bajo la administración de Biden, Estados Unidos está produciendo más petróleo que cualquier otra nación en cualquier otro momento de la historia. Las emisiones cayeron apenas el año pasado un 0,2%. Es decir, Trump habla de perforar, pero Biden ha perforado ya. Y en tercer lugar, algunas son ridículas, como renombrar el Golfo de México como Golfo de América,
Bueno. Cuando el Golfo de América, si acaso, debería ser el propio Donald Trump, ¿no? Pero yo creo que la evaluación general de Donald Trump y en general de este tipo de medidas, de este populismo, yo creo que lo expresaron muy bien hace 2 décadas los premios Nobel de Economía Acemoglu y Robinson, que concluyeron uno de esos libros más famosos con una frase que yo creo que la deberíamos recordar todos a menudo, que es: seguramente a todos estos movimientos populistas la democracia sobrevivirá, pero quizás no será la democracia que nos gustaría. Efectivamente. José Miguel. Estamos en un periodo básicamente marcado por la incertidumbre y reforzado por este continuo despliegue de contradicciones ante todo lo que plantea y significa la figura de Trump. Antes decíamos esto, él mismo ha sido el que ha creado el problema y la sensación de desastre absoluto en Estados Unidos, y a la vez luego, por supuesto, se presenta como la solución al problema que él mismo ha creado. Esta idea del mesianismo, característico históricamente de todos los dictadores, esto es un hecho, no es una opinión. Nunca jamás a un líder democrático se le ocurre presentarse diciendo frases como esta de Dios me salvó para que Estados Unidos vuelva a ser grande, y a la vez presentarse como una revolución del sentido común. Esto no cuadra de ninguna manera. Por tanto, tenemos que hacer permanentemente un ejercicio, como tantas veces ocurre y tantas veces reclamamos, entre los discursos y las medidas efectivas que se toman. Y, como tú planteabas, ya hay una serie de medidas. ¿Cuáles son las primeras que ha planteado? Asustan y son muy preocupantes, porque efectivamente salirse de los acuerdos de París, teniendo en cuenta, además, en el propio Estados Unidos se ha recordado los incendios de Los Ángeles, las inundaciones de Carolina del Norte, y en ese momento plantear como primera medida automáticamente hay que salirse de cualquier planteamiento de lucha contra el cambio climático, suena preocupante. La salida que no le ha dado todavía mucha importancia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es una crisis extraordinaria en un mundo de desigualdad, acabar con la posibilidad de ayudar a quienes no tienen seguramente otra opción que este tipo de organizaciones para poder subsistir. Los indultos, la extensión, por cierto, que creo que no lo hemos dicho, ya están los fact-check en marcha. Ayer la cantidad de mentiras que otra vez volvieron a salir, pero aquí, como decimos, ahora convertidas en acciones concretas. Volvió a hablar otra vez más de que las elecciones fueron totalmente amañadas, fue la expresión que empleó, y en consecuencia libera o indulta a 1.600 de los asaltantes al Capitolio. Habló de medidas de libertad de expresión como si no hubiera libertad de expresión en Estados Unidos. El problema no es la libertad de expresión, el problema es la extensión de la mentira. El concepto que él tiene de libertad de expresión. Claro, pero que no hay un problema de libertad de expresión en Estados Unidos. Lo que hay es un problema de extensión de la mentira. Lo que habría que preocuparse no es porque se digan más cosas, si ya se dice de todo, es por cómo combatir la mentira. Y finalmente, este nuevo orden internacional al que nos acercamos y que habrá que ver cómo llevarlo adelante, y que supongo que ahora más adelante tendremos que hablar. Esta es la realidad de un mundo en el que ayer vimos, por lo menos, eso sí, que en esa rotonda del Capitolio por lo menos evitamos una nueva mentira, que es decir, que fue la mayor acumulación de personas que jamás habían asistido a un acto de inauguración. En este caso no cabe, pero todavía habrá seguramente algún calificativo para explicar lo que allí vivimos. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta de esa repercusión en la geopolítica mundial de la que apuntaba ahora algo ya José Miguel, porque nos vamos a ir a Oriente Próximo. Ayer hizo referencia Donald Trump en el discurso en el Capitolio, habló de los rehenes liberados, pero después en el despacho Oval le preguntaron por la situación y por la tregua en Gaza, y sobre esto respondió Donald Trump, y también un poco las reacciones que está viendo ya en Europa y ese papel que tiene o que puede jugar Europa ante el nuevo orden que se dibuja con la presidencia de Donald Trump.
En el abierto, Víctor Lapuente, Elena Pisonero, Joan Subirats y José Miguel Contreras. Vamos a continuar diseccionando todo lo que pasó ayer tras la toma de posesión de Donald Trump. Les decía que en esas preguntas que le habían formulado los periodistas que habían entrado con él al despacho oval de la Casa Blanca mientras él iba firmando esas órdenes ejecutivas, ahí donde le preguntaron, y lo hemos escuchado antes, por el gasto de defensa en España, confundiéndose Donald Trump y situando a España dentro de los países BRICS. Pablo, sigues ahí, ¿no? Aquí estoy. Fue en ese mismo contexto como los periodistas le extrajeron su posición sobre Gaza. Dijo que no confía en que el alto el fuego vaya a durar y en una confusa exposición, cuesta un poquitín entenderle, también explicó su postura sobre la reconstrucción de Gaza. Es un sitio bien ubicado, dijo, junto al mar, con buen clima, para hacer cosas bonitas. Palabras textuales del presidente de los Estados Unidos, Pablo. Bueno, llama la atención que alguien que reivindica ese alto el fuego en Gaza no confía en sus posibilidades, pero así ha sido. Bueno, ha sido en el momento en el que la prensa, mientras firmaba esas primeras órdenes ejecutivas, le ha preguntado por ese alto el fuego. No confía en que el acuerdo por fases se complete. Y se refirió efectivamente a la franja como un lugar, pues bueno, estupendo, con buen clima y junto al mar, pero en demolición, que tiene que ser reconstruido, dijo, de una manera diferente, sin aclarar lo más importante, Ángels, y es qué autoridad va a dirigir a partir de ahora el futuro de la franja. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. La toma de posesión de Donald Trump se ha seguido con muchísima atención precisamente ahí en Oriente Próximo, donde nadie duda de que el regreso del magnate republicano al despacho oval ha sido decisivo para lograr el reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. En Jerusalén sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, hay quienes en esa región interpretan la vuelta al poder de Trump como un respaldo a las políticas anexionistas israelíes, mientras que otros confían en que sus presiones ayuden a contener las ansias belicistas de Netanyahu. Sí, se seguía con mucha atención aquí todo el acto de la toma de posesión de Trump, incluso en los restaurantes, en los bares, con esas televisiones en directo. Y llamaba la atención, Ángels, algunos de los edificios de aquí de Jerusalén que durante todo este tiempo hemos visto iluminados, proyectados con las imágenes de las fotografías de los rehenes de Hamás, que cambiaron esas fotografías de los rehenes de Hamás por la foto de Trump y por la bandera de Estados Unidos, muchos de ellos deseándole lo mejor a Donald Trump para su mandato. También hablaba de las políticas anexionistas. Lo cierto es que esta madrugada de nuevo los colonos han intentado quemar y ocupar más territorio en el norte de Cisjordania y ha habido un incidente de seguridad. Han tiroteado a 2 de esos colonos, llevan encapuchados y de hecho dice la autoridad palestina que han sido los propios israelíes, los soldados israelíes los que han tiroteado a sus propios colonos. Esto de la madrugada, pero Netanyahu era, como fue cuando Donald Trump ganó las elecciones, el primer mandatario internacional en enviar su felicitación al nuevo presidente. I look forward to working with you to return the remaining hostages. Decía que quería seguir trabajando juntos para lograr la paz en la zona y no solo ese acuerdo con Gaza. Lo cierto es que también se emitía un comunicado de 100 líderes israelíes, entre ellos antiguos jefes de las Fuerzas Armadas israelíes, antiguos ministros que se ponían en manos de Trump y le daban totalmente mano abierta, digamos, para tomar las medidas. Pedían, eso sí, que el alto el fuego en Gaza continuara y también que consiguiera esa paz continua para Siria, para Líbano, pero lo cierto es que aquí está la mayor parte de la opinión pública y la parte política a favor de Donald Trump. De momento, por segunda noche consecutiva y como consecuencia de este alto el fuego, los palestinos de Gaza, Nico, han podido dormir sin temor al estruendo y a los efectos de las bombas. ¿Cómo amanece hoy la franja? Sí, fíjate, Ángel, estamos hablando de la primera vez que los palestinos de Gaza pasan la noche sin bombas, sin que haya un intercambio de rehenes o de presos ese mismo día. Eso es lo que sucedió ayer y lo que va a suceder hoy. Recordemos que la anterior tregua en 2023, cada día se intercambiaban rehenes por presos palestinos. Así que lo que vive en las últimas horas la población gazatí, por un lado, es el alivio por la entrada de ayuda humanitaria, más de 900 camiones, el acuerdo prevé la entrada de 600, y también hemos visto imágenes tremendas de ambulancias rotas, de camiones. Estas son imágenes que ha difundido la Defensa Civil Palestina y donde también nos han enseñado cómo algunos de sus familiares intentan buscar entre los escombros para saber si sus seres queridos, los cadáveres, están todavía ahí.
Buscan con restos de ropa, con restos de zapatos. Lo cierto es que han informado esa defensa civil palestina que son ya más de 60 los cadáveres que han recuperado solo en estas primeras horas de esta tregua. Es una situación humanitaria muy complicada y de hecho los propios camioneros, como hemos contado a las 8, tienen que intentar que los más jóvenes no le quiten la ayuda humanitaria antes de que lleguen a los centros de distribución. Nico, en las últimas horas has podido hablar con un catedrático y analista político, con Daniel Cooper-Barser, lo hemos escuchado ya antes, que es una de las voces hispanohablantes más influyentes en Jerusalén. ¿Él qué dice? ¿Qué te ha contado? Pues sí, Cooper-Barser, para ser claro, lo hemos escuchado aquí en la SER, en el Hoy por Hoy, desde el principio de la guerra, es crítico con Netanyahu y cree que ha fracasado en toda su estrategia, incluso con este alto el fuego. El acuerdo que se firmó en estos días realmente estaba sobre la mesa ya hace más de un año atrás. ¿Por qué no se pudo hacer entonces? Porque Netanyahu se fijó como estrategia lo que él llamó la victoria total. ¿Qué significaba esto? El propósito era aniquilar a Hamás, liberar a los rehenes por la fuerza y evitar todo ataque, todo terminando en un fracaso total. También Cooper-Barser advierte que el primer ministro Netanyahu necesita la guerra para continuar. Si Netanyahu no acepta, en realidad su gobierno cae y está en una gran encrucijada que no se sabe qué va a pasar. La encrucijada es seguir con Trump, que en teoría, al menos hasta esas declaraciones de ayer por la noche, confiaba en el alto el fuego, o confiar en los ministros más ultra que quieren que vuelvan las bombas a Gaza y ocupar todo el territorio. Pero también interesante, Ángels, el análisis de Cooper-Barser sobre cómo Hamás se ha rearmado, al menos socialmente. Persistir en el enfrentamiento armado como garantía de que le pueda persistir en su función de primer ministro. El empecinamiento de su parte por no imponer un gobierno alternativo a Hamás en Gaza, con la autoridad palestina y fuerzas de estados árabes, llevó como consecuencia que Hamás sigue siendo el poder civil en Gaza. Esa es la situación hoy en día. Y en realidad, fuera del inmenso daño e infernal resultado en términos de víctimas, la situación básicamente no cambió. Y es que las imágenes que hemos visto, Ángels, tanto dentro de Gaza, en el momento de ese primer intercambio de las 3 jóvenes rehenes, como aquí en Cisjordania, como vimos en la liberación de los presos, son banderas de Hamás y gritos a favor de la organización, quizás igual o más que antes. Nico, gracias. Hasta luego. Situación en Oriente Próximo, en Gaza, y los efectos que puede tener la presidencia de Donald Trump. Y Europa, ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo se prepara Europa y cómo recibe la vuelta de Trump? Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Ayer en la ceremonia de toma de posesión solo estuvo, de todos los países de la Unión Europea, solo hubo representación italiana. La primera ministra Giorgia Meloni estuvo allí. Eso en sí ya quiere decir bastante, pero el caso es que fueron cayendo reacciones del resto de mandatarios europeos que sobre todo han sido cautos, ¿no?, con referencias a la cooperación, sobre todo la cooperación entre países. Sí, es verdad que la norma, al menos hasta ahora, era no invitar a ningún mandatario internacional. De ahí que aquí en Bruselas no hayan dado estos días mucha importancia al hecho de que no se invitara a la presidenta de la Comisión. Pero precisamente cuando Washington rompe la tradición e invita a los líderes más cercanos, envía la invitación a Orbán o a Giorgia Meloni, pues la imagen que finalmente nos llegaba ayer cobraba fuerza y, como decías, hablaba por sí misma, ¿no? Porque la presencia de la italiana como la única líder europea en esa toma de posesión puede interpretarse como el prólogo de una estrategia que inquieta mucho aquí en Bruselas, la de que la administración estadounidense privilegie a unos interlocutores sobre otros, lo que supondría siempre una amenaza a la unidad. Los mensajes de felicitación llegaron casi al momento en el que Donald Trump se convertía en presidente, mensajes muy cordiales, muy protocolarios, con un eje común: tenemos que seguir trabajando juntos porque juntos somos más fuertes. En ese sentido, los mensajes de la alta representante, del presidente Antonio Costa o de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que además en este caso resaltaba en su mensaje la importancia de la cooperación en materia de seguridad, porque como en el ensayo del historiador Josep Fontana, Europa ante el espejo, la llegada de Donald Trump pone a las capitales ante el espejo, en este caso de sus debilidades, porque un Donald Trump envalentonado en la Casa Blanca pone
pone a prueba la unidad de los 27, la fuerza de sus ideas a este lado del Atlántico y la dependencia europea en materia de seguridad o sus carencias en competitividad. De ahí que hay quien vea en la llegada del republicano una ventana de oportunidad. Pensemos, sin ir más lejos, en el secretario general de la OTAN, en Mark Rutte. Él lleva meses allanando el terreno para endulzar o explotar las bondades del republicano. Si algo bueno ha hecho es demostrarnos que tenemos que invertir más en defensa, ha repetido Rutte varias veces, al que se le ha llegado a llamar el susurrador de Donald Trump por su buena relación o su buen entendimiento con el republicano. De hecho, ayer escribía en redes: con el presidente Trump de nuevo en el cargo, vamos a impulsar el gasto y la producción en defensa. Pero las medidas que más nos pueden afectar son todavía una incógnita, las amenazas son reales, nos dicen, pero los mensajes son cambiantes y, como decía un colega hace unos días en rueda de prensa en la comisión, todo va tan rápido que en unos días en Bruselas hemos pasado de preguntarnos si Trump va a colaborar con los 27 a si Trump va a invadir Groenlandia. Enrique, gracias. A vosotros. El problema lo apuntaba ahora mismo Enrique en esta conexión en Bruselas, Víctor. El problema es un Trump fortísimo, con un poder superior frente a una Europa muy débil en estos momentos. Pues sí, además lo menciona Europa en el discurso. No. Yo lo único rescatable del discurso de ayer de Trump, de hecho, que no blanquea la basura, sino todo lo contrario. La única flor en el discurso de Trump resalta aún más la pestilencia de todo lo que dijo, fue cuando en política exterior apostó por la diplomacia, ¿no? Y dijo que mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganamos, sino también por las guerras que terminamos y, quizás lo más importante, las guerras en las que nunca nos metemos. Yo creo que no es una mala idea, pero podemos sospechar que su puesta en práctica pues va a desestabilizar el orden mundial. No sé si llegará al caos, pero desde luego sí un cierto desorden mundial, y al no mencionar en su discurso la alianza con las democracias europeas, pues parece que no está comprometido con liderar el mundo occidental democrático frente a los autoritarismos. Y en cuanto a Gaza, yo creo que la situación, que es el problema político en política exterior más candente que tiene estos momentos, amén de Ucrania, por supuesto, Netanyahu está claro que ha sido reforzado por la victoria de Trump, pero con dos inconvenientes. Primero, Trump es inestable, no es leal a nadie, ni a sí mismo, empezando por los modales. El primer enviado de Trump a hablar con Netanyahu exigió verlo antes de que acabara el sábado. Casi es un sacrilegio para un primer ministro israelí tan creyente como Netanyahu. Trump no tiene principios, solo intereses, y antepondrá siempre la solución que considere que beneficia más a Estados Unidos, y en estos momentos es la reconciliación entre Israel y Arabia. Elena. Y en segundo lugar... Perdona, pensaba que habías terminado. Sí, y concluyo simplemente con la segunda cuestión. Netanyahu jugó con Biden, diciéndole haré esto y luego haré lo otro, prometiendo cosas que luego no cumplía, y con Trump lo va a tener más difícil, ¿no? Si el dirigente americano se siente traicionado, que es lo más probable con una personalidad inestable, maquiavélica y narcisista como la suya, puede reaccionar de manera poco amigable. Con lo cual, sí, Netanyahu sale reforzado, pero de esto necesariamente no vamos a esperar un triunfo del interés, esa victoria total que buscaba Netanyahu. Elena. Sí, pero vamos, en ese panorama Israel siempre va a salir reforzado, porque sí que entiende estas lógicas de poder, que vuelvo a insistir. Estamos en esta nueva era, lo que pasa es que la seguimos viendo con las gafas y con toda nuestra estructura mental de tantos años en los que ha regido las reglas y la fiabilidad de los interlocutores, y estamos justo en lo contrario, ¿no? En una lógica de poder frente a las reglas que va unido a esa arbitrariedad que genera volatilidad, que genera miedo, sobre todo por quien puede, que en este caso, pues claramente Estados Unidos, que ha entendido que también es la lógica de China y de aquellas contrapartes que pueden rivalizar en esa nueva conformación del mundo que está emergiendo, y que la dificultad es que no es predecible y no estamos acostumbrados a manejar cosas que no podemos gestionar por su objetividad, porque son claramente subjetivas, ¿no? Y así lo entiendo cuando dice que sale de los acuerdos de París, sale de la Organización Mundial de la Salud, lo que quiere es liberarse de cualquier regla, de cualquier imposición, para poder negociar. O sea, yo creo que la clave del juego es la negociación, y eso está en todos los manuales de negociación y del arte de la guerra, etcétera, etcétera, que es dividir al enemigo, conocerle mejor de lo que, en este caso Trump no nos conoce bien, pero es porque nos considera irrelevantes, y eso también nos lo tenemos que hacer mirar, y claramente
exactamente un juego de trileros y de manipuladores. Entonces, los que somos más sensatos y más cumpliendo las reglas, pues estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Y el problema es que Europa sabe jugar con esas reglas y, por lo tanto, si no juega el juego del poder, y eso requiere un mercado unido más grande, una seguridad más fuerte y el poder demostrar que puede negociar, pues estaremos en franca decadencia. Joan. Sí, yo creo que el tema para mí muy preocupante es la relación de la nueva administración Trump con la Unión Europea y los retos que ahora se comentaban que tiene la Unión Europea, ¿no? Los invitados están claros, ¿no? O sea, la lista de invitados pone de relieve lo que antes comentaba así medio de pasada, que es esa internacional del malismo, ¿no? Se hablaba siempre de la izquierda como buenistas, pues aquí estamos en la construcción de otra internacional que en el caso pues de Europa los invitados fueron Orbán y Meloni, ¿no? Y luego dirigentes como nuestro dirigente de Vox, ¿no? Orbán ha mencionado el hecho de que después del triunfo de Trump lo que se tenía que hacer es ocupar Bruselas, ¿no? Y ahí tenemos las elecciones alemanas en poco tiempo. Y realmente yo creo que hay una especie de situación en Europa un poco de, ¿cómo llamaríamos?, de interregno, de incomprensión, ¿no? O sea, el Partido Popular Europeo no tiene clara muy bien su posición, porque si juega a la carta de oponerse a los planes de Trump, está dejando el espacio a que en la extrema derecha se refuerce mucho más de lo que ya es. Si juega la carta de situarse en el panorama que Trump empieza a dibujar, esto le aleja de una tradición histórica que viene ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de los equilibrios que esa precisamente Construcción Europea ha creado. Y ahí estamos ante la necesidad de que Europa, aparentemente tiene que tomar mucha más fuerza su proceso de construcción, porque es la única alternativa. Uh-huh. Seguramente a nivel internacional, Europa es la parte del mundo que más efectos, negativos va a tener en comparación con la fase anterior de la administración demócrata. O sea, los costes para Europa son enormes, y no quiero hablar de los problemas del sistema financiero, de la criptomoneda, ¿no? El anuncio de que la señora Trump lo primero que ha hecho es crear una criptomoneda ya es alucinante desde el punto de vista de equilibrios financieros internacionales. Ahora hablaremos con Javier Ruiz de las consecuencias económicas. José Miguel. Desde la perspectiva de la comunicación política, seguramente ayer se quedó sobre la mesa un concepto que debería pasar a la historia del lenguaje de la política, que es en sí mismo un oxímoron, ¿no? Que es la idea de la firme contradicción. Tener a un líder político que habla con una contundencia absoluta y lo que dice es completamente desconcertante y contradictorio. Seguramente hay una frase genérica que todo el mundo recuerda y conoce que refleja perfectamente esta idea, ¿no? Que es citar a Martin Luther King con la idea del famoso discurso de "Yo tengo un sueño". Ayer Trump dice, dirigiéndose a la memoria de Martin Luther King, haremos que su sueño se haga realidad. Seguramente si despertara Martin Luther King y viera que el sueño que él tenía era la llegada de Trump, seguramente volvería a la tumba desesperado. Todo el nuevo orden internacional está lleno de contradicciones. Por no extendernos y centrarnos específicamente, hay dos puntos especialmente cruciales. Lleno de contradicción. Uno es el tema de China, al que simplemente citarlo va a ser la gran noticia de estos próximos años, cómo se va a relacionar con su gran rival económico, en esa contradicción que tiene, por un lado, guerra comercial, y por otro lado, los intereses económicos de sus principales soportes, como es el caso de Elon Musk. La factoría más importante que tiene Tesla la tiene en China, y esto que ha hecho con TikTok, sí pero no y tal. Tema China lo dejamos ahí, y centrándonos en el origen, lo que planteabas, el gran tema es Europa para nosotros. Parece que nos acercamos realmente a un conflicto ya no ideológico, sino realmente entre Europa y Estados Unidos, porque claramente, lo dijo Bannon,
Si con el dinero que hemos invertido para ganar las elecciones en Estados Unidos invertimos la mitad en Europa, nos hacemos con ella. La apuesta es indiscutible. Es que no hace falta ser un especialista en geopolítica para ver que todos los asistentes europeos que ayer había eran líderes de la ultraderecha, que todas las intervenciones que han hecho los líderes, el propio Elon Musk, es de intervencionismo en Europa. Hubo ayer dos gestos famosos que han circulado por las redes del brazo extendido de Elon Musk, que ha creado un desconcierto de realmente sabía lo que estaba haciendo. A nadie le ha extrañado incluso que lo pudiera hacer. Esta idea imperialista por un lado, expansionista por otro, mezclado con el proteccionismo, claro, desconcierta. Decir que va a invadir si hace falta Panamá. Claro, ¿quién va a defender a Panamá si Estados Unidos decide ocuparlo? ¿Quién va a defender Groenlandia si decide ocuparlo cuando a la vez está pidiendo a Europa que ponga más dinero a industria armamentística para defender? Son todo contradicciones y todas preocupantes, porque ninguna de ellas dibuja un panorama, digamos, de tranquilidad o de esperanza del futuro, desde luego muy alejado de aquel sueño de Martin Luther King. Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que tenemos un esquema mental que nos hace valorar las nuevas líneas de acción como contradictorias, pero es que de lo que se trata es de generar un nuevo mapa mental que desafortunadamente va a ser arbitrario, porque lo van a dibujar los que pueden hacerlo, no los que... Y por eso yo creo que en Europa, muy importante y muy rápido, Ángels, es que lo que no podemos es equivocarnos de batalla. Entonces, políticamente, cuando estamos en esta polarización constante, nos estamos equivocando de batalla, porque lo que queremos es hacer prevalecer un modelo que para nosotros es el Estado social y de mercado, que ha dado el mejor progreso para Europa, y no meternos en batallas que lo que hacen es dividirnos en beneficio de esos totalitarios que quieren ser más poderosos frente al débil. Déjame que vayamos, que lo apuntaba ahora también José Miguel, con las consecuencias económicas, porque es verdad que la llegada de Donald Trump al poder va a dejar consecuencias económicas para todo el mundo. En la ceremonia de inauguración de Trump ha abierto ya varias guerras que pueden tener, económicas, que pueden tener un impacto global. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? La primera es una declaración de guerra contra el cambio climático. Sí, en economía esto se está leyendo más como un cambio de régimen que como un cambio de gobierno. Y efectivamente, así se está viendo primero en esto, en decir drill, baby drill, este grito de guerra. Con una declaración de emergencia nacional. Y este perfora, baby, perfora. Trump lo que dice es: voy a bajar el precio del petróleo. Y lo primero que ha hecho, por supuesto, es salirse del Pacto Verde de París. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Así que Estados Unidos se libra, dice, de los compromisos de batalla contra el cambio climático. Esto es lo primero que vamos a sentir. Y este es el espejismo Trump. Un petróleo más barato a corto plazo si efectivamente Estados Unidos empieza a bombear más. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo, Ángels, lo vamos a pagar, porque esto sigue calentando el planeta y las aseguradoras ya han puesto cifras. Swiss Re ha dicho: no se preocupen ustedes, esto lo pagan ustedes en el seguro del hogar. Las primas van a aumentar, si siguen aumentando a este ritmo, literalmente se van a duplicar. En el mejor de los escenarios, quien pague hoy 250 euros va a pagar 500, el doble, si el escenario en el que estamos es el que sigue. Pero es que si esto va a peor, se pueden hasta sextuplicar en menos de una década. Conclusión: primero, petróleo más barato, seguro. Pero segundo, seguros y catástrofes más caras. Y hay una segunda guerra que también puede dejar una importante factura, Javier, que es la guerra arancelaria. Sí, Trump ha propuesto aquí crear un juego de palabras un poco extraño. El IRS es el Internal Revenue Service, la Hacienda americana. Lo que ha propuesto es crear una Hacienda exterior americana para cobrarnos impuestos a los demás, a los extranjeros, aranceles a quienes exporten, decía. Hacienda para extranjeros, dice Trump. Every radical and foolish executive order of the Biden administration
Lo único bueno de toda esta presentación es no ha cerrado ni concretado esos aranceles. Esto es lo único bueno, no ha dicho ni cuándo, ni cuánto, ni a quién nos va a cobrar, pero de momento sí es una declaración de guerra que no se sustancia, pero que sí se declara. ¿Qué significa eso para nosotros? Que cada vez que importemos de Estados Unidos, probablemente esto va a ser más caro, químicos, medicamentos, bienes de equipo. Aquí eso significa que sufren Cataluña, Andalucía y Euskadi, dice el BBVA, pero sobre todo lo que significa es que vamos a exportar menos. Y aquí estos son dos golpes. Uno, aceite de oliva. España exporta 350.000 toneladas anuales de aceite de oliva a Estados Unidos. Allí concentramos el 35% del mercado, el 37% del valor. Así que esto puede ser el primer golpe. Segundo, sector del automóvil. Somos el segundo fabricante de automóviles de Europa, por detrás de Alemania. Así que esta es la segunda factura y cómo lo pagamos. Primera es la guerra contra el cambio climático, segundo es la guerra arancelaria. Y hay una tercera guerra que también va a tener consecuencias económicas, que es la guerra a la inmigración. Sí, y esta es una de esas contradicciones que estabais comentando en mesa, que es absolutamente imposible de resolver, pero que sobre todo desafía el sentido común. Trump ha anunciado millones de deportaciones, dice, con esa declaración de emergencia nacional en la frontera con México. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens. Millions and millions of people, decía. Bueno, esto es una contradicción en sí. La prosperidad económica está ligada con la inmigración. De hecho, se debe en buena parte a la inmigración. Y hay estudios que ya cifran qué es el destrozo que genera si los echas. Cada millón de inmigrantes deportados en Estados Unidos suben el paro un 0,6% según el Peterson Institute allí. Hay 10 millones de inmigrantes sin papeles. Eso significaría subir el paro al 6%. Ángels, esto que puede parecer una subida de 6%, en Estados Unidos significa duplicar, casi triplicar el paro. Esto es lo que está proponiendo Trump, más allá de que el país no se sostiene en sectores como el campo, los cuidados, la restauración, donde son grandísimos porcentajes los inmigrantes allí. Así que lo mejor que podemos decir de lo que ha planteado Trump es: estas contradicciones son tan irresolubles que pueden o arruinar a América, o arruinarnos a todos, o no llegar a sustanciarse nunca, porque nada de todo esto se ha concretado. Quizás todo esto simplemente se queda en esto, en el eslogan. Contendremos el aliento. Gracias, Javier. Un abrazo. Y después, en el capítulo de reacciones aquí en España, ya hemos destacado que el único político invitado a ese acto de Trump era Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha, aunque al final por una cuestión de aforo tuvo que seguir el acto por la tele, pero sí estuvo en la celebración el día previo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y el PP está preocupado porque el que ha sido su socio en varios gobiernos, y lo sería según todas las encuestas, si quiere gobernar en España, escenifica lo que ya era más que sabido, ¿no? La proximidad ideológica al nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, están viendo cómo lo hacen. Si Trump es America First, en Génova podemos resumirlo así, PP First. Y para que esto no afecte al PP, pues nada de pringarse con este tema. Preguntábamos anoche a un muy destacado varón y lo tenía muy claro, que no nos pillen en esta. Hay que marcar toda la distancia posible, no entrar en ningún debate que tenga que ver con Estados Unidos, porque asumen solo nos pueden sentar mal. Apuestan en Génova y en sus satélites regionales porque Moncloa y Vox van a tratar de aprovechar la ola Trump para surfear demoscópicamente, y Feijóo ha dado orden de no polarizar, de optar por la diplomacia, por la institucionalidad. En la Dirección Popular creen que la política exterior debería estar por encima de la batalla ideológica, recuerdan los apuros de Sánchez con Milei o los que pasó Zapatero con Bush por no levantarse al paso de la bandera estadounidense. De esta forma, el líder de la oposición optó ayer por poner un tuit sobrio, mientras Sánchez hablaba de tecnocasta y un Abascal entregado mandaba vídeos desde Washington preconizando una nueva era. Porque a partir de hoy el globalismo está en problemas, el socialismo está en problemas, la agenda de género está en problemas, la agenda woke está en problemas. Abascal, que se saque las fotos que quiera, era uno más entre 1000 invitados, nos dice un presidente que hasta hace no mucho gobernaba con Vox. Otro dirigente minimiza el efecto de la política estadounidense en España con esta llamativa reflexión: cuando nos influye solo es por deslices nuestros, como cuando Aznar le dio por meterse en la guerra de Irak. La idea de Génova, regatear todo lo que huela a Trump, la comparte una parte importante del PP, pero no todo el PP. Ayuso acaba de decir en un desayuno que ella se va a encargar personalmente de que el premier americano nos deje de ver como un miembro
miembro de los BRICS. Hay diputados que reconocen su preocupación por el auge de la ultraderecha, porque esto inflame más el discurso de Vox y azuce al PSOE. Y luego están los halcones populares. Una de sus voces más destacadas nos confiesa: de Trump me gusta prácticamente todo, salvo que no crea en el libre comercio. Ese aladura no entiende que Génova tenga complejos y no se arrime ideológicamente al nuevo presidente estadounidense, dejando todo ese terreno expedito para Santiago Abascal. Gracias, David. Hasta luego, gracias. Y por parte del Gobierno, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? De Buenos momento, días. mensaje institucional en redes y combinado con las palabras del presidente que advertía ayer de eso que llama la tecnocasta. Sí, el presidente viaja esta tarde al foro de Davos y allí precisamente quiere denunciar lo que comentabas, ¿no? Lo que llamó como tecnocasta, los magnates tecnológicos que concentran en sus manos el poder y que quieren influir en los gobiernos. Estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y, por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia. Eso sí, el presidente se cuidó mucho ayer en su intervención de no mencionar directamente al presidente Trump. El gobierno lleva días haciendo equilibrios para no abrir una crisis diplomática con Estados Unidos, al que consideran un país estratégico aliado. De hecho, Sánchez, como decías ayer, le felicitó a Trump a través de las redes sociales. Aseguró que esperan fortalecer la relación entre los dos países. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a ir terminando este abierto que hemos dedicado exclusivamente a analizar la llegada por segunda vez de Donald Trump a la Casa Blanca, y lo vamos a hacer como siempre contando lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, vamos a seguir de alguna manera también en ello a partir de las 10, porque en el Comando Norte vamos aprovechando el segundo mandato de Donald Trump. Vamos a hablar de un fenómeno conocido que tiene ya muchos rebrotes: Milei, Orbán, Meloni, lo que ustedes quieran. Al que no se había puesto nombre, es un poco lo que vendría a ser la ostentación del mal como propaganda, y lo vamos a hacer con Mauro Entrialgo, humorista gráfico, 30 años en la revista El Jueves, que escribe un libro muy para este asunto titulado Malismo. Nos acompañan además, como siempre, Aitana Castaño y también Nacho Carretero. Muy bien. Bueno, en mis experiencias con Chema Rodríguez nos acompaña Ana Álvarez, tiene 70 años, fue una de las primeras mineras en trabajar en los pozos mineros en Asturias. Así que tenemos una pionera de la mina en mis experiencias. Y después en el jardín con Eduardo Barba vamos a hablar de plantas, digamos la parte más trampista, ¿no? del jardín, sí, como la que tienen los valores tradicionales del jardín, que son las plantas Welwitsch Chia, que son las plantas que duran toda la vida, las duras, las que a mí me gustan, las que no se mueren nunca. Que no se mueren nunca. Y después están las plantas piedra, que tienen forma, pues como la propia palabra, tienen forma de piedra. Y después están los oyentes, que ya están como locos llamando al 900 100 800, porque tienen que llamar ya al 900 100 800 para cualquier consulta que quieran hacer sobre el jardín y las plantas a Eduardo Barba. Y como todos los martes finalizaremos con Martín Bianchi para hablar de 15 minutos de fama, de los aspectos más salseantes, y los hubo, de Donald Trump y su toma de posesión. Bueno, el sombrero de Melania, tiene que hablar del sombrero de Melania. Ya con eso ya lo tenemos. Después de la llegada a España de Luis Miguel, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, para entrar, que la gente lo tenga claro. Y de las polémicas de Ágata Ruiz de la Prada y también de Ana Obregón, que se han metido en un jardín y no es el de Eduardo Barba. No es el de Eduardo Barba. Víctor Lapuente, Elena Pisonero, Joan Subirats, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.